Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando en esta tarde, en este nuevo conversatorio que estamos realizando. Soy Loreto González, coordinadora de Educación y Extensión de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y mientras le vamos dando la bienvenida a todos quienes se están conectando de distintas partes de Chile y Latinoamérica a esta conversación que tendremos hoy día sobre los medicamentos en epilepsia, los voy a presentar un video y así vamos dando la bienvenida a que más gente se una a esta transmisión. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Bueno, eso es para todos quienes no nos conocen, que conozcan la Liga, que conozcan nuestra página web, que sigan nuestras redes sociales y nuevamente bienvenidos, bienvenidas a nuestros amigos que nos están saludando ya de distintas partes de Chile y de Latinoamérica. Y les quiero presentar a continuación a quienes van a estar esta tarde compartiendo el panel con nosotros. Como ustedes pudieron ver ya en nuestras imágenes, en nuestras piezas gráficas y en la difusión, hoy día va a estar acompañándonos la doctora Ada Chicharro. Ella es neuróloga de adultos y trabaja en el servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Va a estar también Catherine Moreno, nuestra enfermera del servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y tenemos una invitada muy especial que los va a estar representando a ustedes porque ella es una joven que tiene epilepsia desde los 17 años. Les presento a Elena Sangüesa a continuación, futura psicóloga, mamá, mujer empoderada aquí chilena, así que les damos la bienvenida y les agradecemos a cada una de nuestros panelistas que estén esta tarde con nosotros. Y vamos a partir la conversación de inmediato con algunas de las preguntas que nos fueron llegando durante la semana a través de nuestras redes sociales principalmente, preguntándole a usted, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos, y queríamos saber, para partir, así iniciando como lo más introductorio, ¿qué son los medicamentos para la epilepsia y cómo actúan a nivel de las neuronas en realidad para cumplir esta función tan importante de que no se produzcan las crisis? Claro. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta sesión. Esperamos poder resolver todas sus dudas. Bueno, con respecto a los fármacos antiepilépticos, es bien importante tener claro que no curan la epilepsia, ¿ya? Son fármacos que lo que hacen es disminuir la probabilidad de que las crisis ocurran. Y para poder entender cómo actúan, es muy importante entender por qué se produce la epilepsia, ¿ya? Si nosotros recordamos las clases de biología al colegio, las neuronas se comunican entre sí por impulsos químicos que se transforman en impulsos eléctricos. Y al haber una hiperexcitabilidad neuronal, al haber impulsos que son demasiado fuertes, eso puede provocar epilepsia. Entonces lo que hacen estos fármacos es disminuir esa hiperexcitabilidad neuronal. Y lo hacen a través de distintos mecanismos. Por eso que hay distintos fármacos. Eso es como lo más básico de responder. Gracias, doctora. Y para ti, Elena, esto de que te dijeran a los 17 años tienes epilepsia, tienes que empezar a tomar tus medicamentos. ¿Cómo fue y cómo lo entendiste? ¿Te lo explicaron acá como nos contó la doctora o fue un poquito más complejo comprender de qué estábamos hablando? Sí, completamente complejo. La primera experiencia tomando medicamentos anticonvulsionantes no fue una buena experiencia, la verdad. Eh, la verdad no recuerdo qué remedio exactamente me dieron esa vez, pero sí
Físicamente y corporalmente me sentí muy mal. Estuve 3 días somnolienta, de no poderme el cuerpo, de no poder pararme, de tener que ayudar a hacer cosas comunes de la casa, así que la primera vez no fue muy bien recibida los fármacos. Después ya me fui informando, cuando realmente empecé un tratamiento más serio, más regulado, he tenido muy buenas respuestas hasta el momento. Súper bien. Bueno, y no es menor también mencionar que Elena tuvo su diagnóstico y empezó este primer tratamiento cuando era bastante más pequeñita, tenía 17 años, y esa es una etapa quizá un poco más difícil para cualquier persona enfrentarse a un tratamiento, ¿no? De lo que hemos leído, nos hemos informado, sabemos de que el uso de la terapia farmacológica, específicamente en una enfermedad como la epilepsia, es fundamental y es vital, es como el oxígeno para nuestros pacientes. ¿Qué podrías comentar tú al respecto, Catherine? ¿Por qué es tan importante, tan fundamental y se insiste tanto a los pacientes con respecto al uso bien riguroso de sus medicamentos? La verdad es que para no sea la farmacológica para manejar la ya, y eso impactante. Ya el diagnóstico de epilepsia es impactante más que probablemente cualquier lo que conlleva tener epilepsia, ¿ya? Hay que después podemos conversar. Y no hay otro tratamiento que el farmacológico. Y eso para las familias, para los pacientes, es súper impactante decirles que cuando salen de la médica, generalmente pasan con nosotros las enfermeras, decirle, mire, para que controle su crisis, tiene que hacer esto. Entonces, la primera pregunta que es, ¿pero no hay otra alternativa? No, no hay otra alternativa. Y ahí un poco empieza las preguntas que vienen después. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a mí mi vecino toma otro, y ahí un poco la doctora después nos va a conversar, vamos a poder aclarar por qué uno sí, por qué otro no. Gracias, Katy. Te Pero quiero avisar que estás bien, con algunas dificultades en la señal de tu internet, así que le voy a pedir, doctora, que reforcemos un poco lo que Katy nos comentaba con respecto a cómo usted enfrenta esto de entregar el diagnóstico y plantearle al paciente, ¿no?, lo relevante que es y lo fundamental que es el medicamento y el uso bien riguroso del medicamento, y también un poco tomar la pregunta que hacía Katy, si es frecuente que le consulten si esto, por cuánto tiempo se tiene que tomar, si es para toda la vida, un poco aclarar ese concepto también. Sí, bueno, es muy difícil aceptar tomar un medicamento porque significa un poco aceptar como la gente lo siente, como depender de algo para poder estar bien. Y eso es difícil, es un proceso que es parte como de un duelo de perder la salud, de sentir que yo voy a depender de este remedio y que siempre me tengo que preocupar de tenerlo, de que no se me olvide, de ser ordenada con el horario. Entonces es un proceso que es bien difícil. Hay gente que le cuesta más, otra que le cuesta menos, y no es como la hipertensión, ¿no es cierto? Que yo necesito un remedio todos los días, pero si se me olvida un día como que no pasa nada. Acá es posible que pase, puede ser que no pase nada, pero es muy posible que sí suceda ese día o los días siguientes que el paciente está en un riesgo mayor de tener crisis. Entonces, es un cambio de vida importante, yo diría sobre todo en la aceptación. Parte importante del tratamiento y de que funcione bien es aceptar que yo tengo esto y que mi única forma de poder salir adelante y no seguirlo teniendo es tomándome un medicamento ordenadamente todos los días. Ahora, pasa también que hay gente que dice, ya, ok, yo me voy a tomar el remedio y es súper ordenado y se lo toma todos los días, 2 veces al día por un periodo bien largo. Pero llega un momento en que a veces se le olvida y no le pasa nada. Entonces cree que ya no lo necesita. ¿Ya? Y eso les tengo que decir que no siempre es así, que a veces esto es bien traicionero porque a veces uno no se lo toma y no le pasa nada, pero otras veces sí le sucede. Así que hay que tener mucho cuidado de ser ordenado y también de tener un método de chequeo, les digo yo.
porque puede suceder que en el día a día, con todas las tareas que uno tiene, todas las cosas, ande preocupado, con la mente en otro lado, y crea que se tomó la pastilla, o que a veces tenga duda incluso, y diga, ¿me tomé el remedio o no? Y no me lo tomé y se lo toma otra vez, y a lo mejor se lo tomó doble, ¿no es cierto? O que crea que sí se lo tomó y no se lo ha tomado. Entonces ahí donde el pastillero semanal tiene un rol fundamental, porque ustedes lo llenan para toda la semana y si tienen dudas pueden ir a mirarlo y ver. Incluso si tienen una crisis y no están seguros si fue por saltarse dosis, lo pueden ir a mirar y estar seguros de que si se lo tomaron o se lo saltaron. Esa era una pregunta y la otra no me acuerdo. No, sí, era más o menos eso, porque era uno un poco que ya explicó la relevancia de por qué es tan importante el tratamiento farmacológico, y lo otro era si es habitual esto de que va a ser permanente o por cuánto tiempo hay que indicarlo o siempre es para toda la vida, que es también la primera pregunta que se hace el paciente muchas veces. Claro. Sí, nosotros en eso no les puedo dar una respuesta universal porque existen las epilepsias, son todas distintas. Son distintos tipos, en distintos tipos de personas, en algunos que tienen además otras enfermedades de base que tienen distintas causas. Entonces, por ejemplo, hay algunas epilepsias que sabemos que se pasan, que son algunas de los niños que uno sabe que va a madurar su cerebro y se le va a pasar. Entonces, que sabemos que va a ser un tiempo determinado de tratamiento y después lo pueden dejar. Pero la epilepsia en los adultos es un poco distinta porque tiene una probabilidad más alta de recurrir. Pero yo nunca les digo esto es para toda la vida, porque todo depende de la persona, depende de la causa y hay que ir viendo caso a caso. Es muy difícil decirles cuánto tiempo. Lo que sí hay epilepsias que son, como les digo, determinadas por la edad, que es un tiempo definido, pero hay otras que no. Y eso hay que verlo con cada paciente en particular. Gracias, doctora. Así que ahí le respondimos a algunas personas que están preguntándonos por Facebook, como Evelyn, ¿cuándo se deja de tomar el medicamento? Consultar con su médico, esto no es igual para todos, es distinto en los niños, es distinto en los adultos y siempre es importante ver cada uno de los casos. Quería preguntarle a Elena, al escuchar a la doctora, si te hizo sentido, te sentiste representada cuando ella hablaba de esto de tener que aceptar, de hacer una especie de duelo personal cuando a uno le informan de su diagnóstico, por ejemplo, si tuviste esta etapa de la negación versus aceptación, cómo lo viviste, y si tú tienes algún método de chequeo para ver si te tomas o no tomas medicamento. Bueno, yo pasé por todo lo que acaba de mencionar la doctora, de hecho. Es un proceso bastante largo, el tema de no tener nada y de un día para otro te dé una crisis y saber que tienes epilepsia en un posible diagnóstico. Y claro, empecé desde un comienzo con la parte de negación de esta enfermedad no me tocó a mí, mi familia está sana, yo también estoy sana, creo que si no vuelve a pasar, estoy bien hasta el momento, entonces no me tomo ningún remedio. Me pasó muchas veces que los dejé de tomar por voluntad propia y también porque se me olvidaban, porque no era organizada en el fondo con mis medicamentos. Entonces sí empecé a usar el uso del pastillero, pero como fue un proceso largo, me bajaba las dosis sola, me las subía sola, decían me siento mal, quizás me la debo bajar o quizás me la debo subir. El tema del pastillero desordenado, después pensé, dije, ¿me la habré tomado anoche? No, me pasó lo que mencionó la doctora, me lo tomaba 2 veces. ¿Y qué hacía? Andaba mareada todo el día después porque no hacía el efecto correcto en mí el medicamento. Entonces sí pasé por un periodo largo de negación, sobre todo cuando yo tuve el diagnóstico en la adolescencia. Ahora lo puedo decir que ya estoy más rigurosa, que tengo mis horarios, que conozco mi cuerpo, mis síntomas, mis signos, de cómo voy a reaccionar ahora si es que me va a dar una crisis. Y al final me fui siendo más rigurosa y hasta el momento mis crisis han disminuido en forma considerable por ser más estricta y por el proceso de asumir que yo voy a vivir con esto hasta el día que me muera. Katy, aquí nos llega una pregunta para ti de Eliezer y de Karina. Son muchas. Lina, ya, nos pregunta, gracias por la instancia. ¿Es importante tomarse los medicamentos en un horario fijo, bien establecido todos los días? Junto con el uso del pastillero, que es una herramienta muy valiosa para recordar los medicamentos, porque tal como los pastilleros, en el fondo se preparan una vez a la semana, y así uno sabe si se tomó el medicamento o no se lo tomó.
También el uso del pastillero debe estar asociado a las rutinas diarias, ¿ya? Tomarme los medicamentos, por ejemplo, en el momento del desayuno. Hay mucha gente que nos pasa que toma los medicamentos, por ejemplo, a las 7 de la mañana y pone alarmas para despertarse a las 7 de la mañana y después seguir durmiendo. Eso aumenta la probabilidad de que se olvide la dosis. Si bien el horario, por ejemplo, cada 12 horas, es un horario que en los hospitales nosotros respetamos muchísimo cuando la persona está ahí, en la casa tenemos que adecuarlo a la rutina. Yo me voy a tomar mis medicamentos con el desayuno, entonces tomo mi pastillero en el desayuno, me tomo mis medicamentos. En la tarde, antes de acostarme o en la cena, tomo mis medicamentos. Si lo tomo 3 veces al día, lo tomo con el desayuno, con el almuerzo. Porque tener horarios distintos para cada medicamento induce a error. Y otra cosa que también vemos, hay muy poquitos fármacos que requieren ayuno para tomarlo. Yo creo que el Eutirox, la levotiroxina, es el único que requiere como ayuno. El resto de los fármacos se pueden tomar todos juntos y se pueden tomar junto a las comidas. Entonces también nos pasa, vemos mucho allá en servicio médico, pacientes que empiezan a tomar medicamentos a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, para no juntarlos todos. Y eso también induce a olvido y error en la dosis. Entonces, un buen consejo, Catherine, es asociar el medicamento a alguna rutina que uno tenga establecida, como una comida, por ejemplo, no sé, el cepillado de los dientes en la mañana y en la noche, etcétera. Gracias, Katy. Súper clara tu consejo. Y nos están llegando hartas preguntas bien específicas, nombrándonos hartos tipos de medicamentos distintos, doctora. Por eso también aparece la duda de, frente a esta gran variedad y tipos de medicamentos que hay para la epilepsia, más o menos estamos hablando de una gama de cuántos que existen hoy día en el mercado, digamos, y en nuestro país, y cómo los van clasificando. ¿Cómo se clasifican entre los más nuevos y los más antiguos? ¿De qué forma se pueden como clasificar? ¿Y cuántos existen hoy? Sí, existen más o menos como 20, si uno los ve todos separados, pero hay algunos que se pueden agrupar dentro de la misma familia, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Existen muchas clasificaciones. Uno los puede clasificar por mecanismos de acción, los puede clasificar según si son efectivos para un tipo de epilepsia o para otro, y también los puede clasificar de acuerdo a cuándo fueron inventados, por decirlo así. ¿Ya? O sea, si fueron medicamentos que se empezaron a utilizar en la década del 60 en adelante, o si fueron desde el 2000 en adelante, etc. Entonces existe esta antigua generación que son medicamentos que son bastante efectivos, pero que tienen hartos efectos secundarios, y los fármacos más nuevos, que son los que llamamos redundantemente de nueva generación, y que son los que son igual de efectivos que los antiguos, no son mejores, pero sí que son mucho, mucho mejor tolerados que los antiguos. Por lo tanto, permiten que el paciente tenga una calidad de vida mejor, con menos efectos secundarios, con menos mareos, con menos somnolencia y con menos efectos secundarios a nivel sistémico, o sea, en el hígado, en la sangre, etc. Ya, entonces una clasificación importante es hablar de los nuevos y los antiguos o clásicos, que es súper bueno saber para todos los que nos están escuchando que son igual de efectivos y de eficientes, pero que van a haber algunas diferencias en la tolerancia de los efectos adversos, y también otra diferencia importante es su costo, ¿no? El costo económico debe ser bastante distinto. Y en eso quería hacer una pregunta a Catherine con respecto a cómo se cubre por nuestra política de salud y por nuestro Plan Nacional de Salud, específicamente dentro del GES, ¿cierto?, que está garantizado, que garantiza un paquete de prestaciones. ¿Cómo es el caso de la epilepsia específicamente? ¿A quiénes cubre? ¿Y qué canasta de medicamentos considera este plan? El GES existe para las epilepsias no refractarias, epilepsias que en su mayoría de las personas diagnosticadas tienen, tanto para niños como para adultos. Incluye una gran cantidad de medicamentos. Yo creo que hay muy poquitos fármacos dentro de los que mencionaba del grupo que mencionaba la doctora, que no están incluidos. ¿Cómo se accede al GES? Teniendo, independiente del plan de salud que uno tenga,
si el médico, una vez que el neurólogo da la notificación por escrito, yo la llevo a mi plan de salud, sea ISAPRE, sea FONASA, MISESPAM, y la ley dice que me deben garantizar el fármaco que me indicó el doctor, si está en la canasta, ¿ya? El GES tiene medicamentos de los antiguos, digamos, de los más antiguos, que serían fenobarbital, fenitoína, hasta algunos muy nuevos y muy buenos, como la lamotrigina, como el ácido valproico de liberación prolongada y la carbamazepina de liberación prolongada. La realidad es que no en todos los consultorios, por ejemplo, está el fármaco, pero uno como persona puede exigirlo, porque está por ley garantizado, ¿ya? Si a mí me recetaron el Tegretal y en el consultorio en el que yo tengo que ir no está el Tegretal, yo puedo pedirlo. ¿Ya? Hay un mecanismo a través que yo puedo llamar a mi ENSAL y pedir que en mi CESPAM esté el Tegretal, porque eso está garantizado a través del GES. Una vez que se hace la notificación, la garantía está. ¿Cómo puedo saber qué medicamentos están garantizados en el GES? Superintendencia de Salud, y ahí aparece toda la canasta, toda la prestación, todo lo que está. Bueno, y me ¿Ya? imagino que esto también es de conocimiento como bien extendido entre los especialistas, de saber súper bien cuáles están en la canasta, cuáles se van incorporando y cómo funciona el tema. Elena, tú dentro de tu tratamiento, ¿sabías que existía el GES? ¿Tú estás incorporada a este programa? De hecho, tengo muy poca información sobre eso, sobre el GES. Ya. Y el tema del costo económico, en el caso tuyo, ¿es una situación que está dentro de las preocupaciones de la familia? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, por el completo el tema del valor de los medicamentos, yo creo que a todas las familias nos llega, más cuando algunos de nosotros nos atendemos de manera particular, se nos hace mucho más alto los costos de los medicamentos. Por lo que empezamos a buscar alternativas también que lo que presta, los beneficios que entrega la Liga contra la Epilepsia para reducir un poco los costos. Y yo creo que en el fondo el tema de medicarnos bien, de tomar bien los medicamentos, nos acortaría un poco el gasto en cuanto al bolsillo, porque entraríamos en una dosis adecuada y nuestro doctor o doctora no tendría que estar subiéndonos, bajándonos, subiéndonos, bajándonos. Entonces, al subir las dosis, nos suben las cajitas, nos sube el valor de los medicamentos. Entonces, a la larga, mantener rigurosamente un tratamiento nos acorta igual el tema de lo monetario. Doctora, veo que asiente usted. ¿Quiere hacer algún comentario al respecto dentro de su experiencia? Sí, eso es muy importante porque pasa justo lo que uno no quiere que pase como paciente, que uno no quiere tomar remedio, entonces los toma desordenado, no se los toma, y finalmente eso va en que el doctor dice, bueno, esta dosis no le funcionó, démosle más. Y en vez de tomar menos, termina tomando más de lo que necesita, justo como dice Elena. Entonces eso es algo que hay que tener presente cuando uno decide si tomarlo o no tomarlo. Como un efecto perverso aquí en nuestro sistema, ¿no? ¿Y cómo se llega a poder elegir, doctora, el fármaco perfecto para cada paciente? Considerando que ya nos mencionó usted que hay una gran cantidad de fármacos y considerando también lo que nos contaba Elena, que ella, la primera experiencia que tuvo fue un desastre. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se elige el mejor? Bueno, yo diría que hay 3 factores que se toman en consideración, que son los más importantes y que se tienen que los 3 considerar por igual. Uno es el tipo de epilepsia. Sabemos que hay fármacos que sirven más para, por ejemplo, las epilepsias focales y otros que sirven más para las epilepsias generalizadas. Entonces, el tipo de epilepsia es una de las cosas que consideramos. El segundo punto a considerar es si el paciente es mujer o es hombre y si está en una edad fértil o no, porque tenemos que saber que hay embarazos que muchas veces no son planificados y hay medicamentos que son más peligrosos que otros para el desarrollo de un bebé. Y el tercer punto son las comorbilidades, es decir, qué otras enfermedades tiene el paciente y cómo los medicamentos que yo le voy a administrar pueden interferir con otros medicamentos para otras enfermedades.
Entonces, esos tres puntos se toman en consideración al momento de elegir. O sea, como ustedes ven, no es tan fácil. No es llegar y decir, tiene esta epilepsia, le voy a dar sino que hay que elegir específicamente para cada paciente considerando la globalidad de su realidad. Entonces tampoco es muy bueno escuchar de repente a otros pacientes y aconsejarse entre los pacientes, porque es un tema importante y bien complejo poder seleccionar el medicamento efectivo para cada caso. A ti, Elena, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue el proceso hasta que hoy día tú ya estás súper bien? Ya estás estudiando 4º año de tu carrera, ¿cierto? Fuiste mamá. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mi diagnóstico fue en la adolescencia. En primera instancia, yo tuve, en el primer episodio dije, voy a ir al hospital porque fue un episodio bien feo. Sin embargo, la neuróloga me dijo, fueron muy pocas bueno, en la crisis fue solamente una, entonces no te puedo diagnosticar solamente con una crisis. Necesitaba más episodios. Y claramente después los empecé a subir de episodios y entré con un conflicto emocional, con un conflicto conmigo misma de la privación que tenemos los adolescentes en ese momento en ciertos temas, en dejar de participar en ciertas actividades por tener epilepsia. Entonces sí, tuve varias crisis emocionales en cuanto a eso. Y en el tema de aceptar también los medicamentos me costó por el tema de la primera experiencia donde lo pasé físicamente y corporalmente mal y nunca me había sentido así. Y después cuando comencé mi tratamiento con unos medicamentos adecuados para mí y con dosis, íbamos a comenzar a probar con dosis hasta llegar a la adecuada, viví todo el proceso de no me los tomo, los dejo, los quito, se me olvidó, me lo tomo de nuevo, no me lo tomé. Entonces fue como un desarrollo bien grande y que ahora yo puedo decir, ahora sí soy ordenada, pero pasé todo ese proceso de negar la enfermedad, de no quererla, de llorar, de sentirme mal, de un sufrimiento familiar en el fondo, porque tengo apoyo por detrás, porque en el fondo tengo una enfermedad que debo tener un apoyo detrás familiar, una contención que la tengo. Y en ese sentido he avanzado harto, gracias a la contención igual y a la información que busco sobre la enfermedad que tengo también. Porque es algo que me adapté al final a todo este proceso. Ahora lo puedo decir que ya soy organizada, pero sí viví muchas crisis, situaciones muy feas y ahora ya puedo decir que estoy un poco mejor, pero sí lo pasé bastante mal, que yo creo que toda la gente que está viendo aquí, con hijos con crisis, adolescentes, adultos mayores, no es lindo. Entonces todos buscamos como la armonía para llegar a nuestras propias dosis y que ojalá no tuviéramos ninguna otra crisis. Te entendemos, Elena, porque a lo largo de este ciclo hemos ido comprendiendo que la epilepsia es una enfermedad bien particular, que tiene características bien particulares y que afectan harto todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y aspectos psicosociales involucrados por el estigma que tiene la enfermedad. Y tú hablas de cosas como muy importantes, como la red de apoyo, espacios de contención, un proceso de aceptar el diagnóstico, el acompañamiento, y en ese sentido queríamos preguntarlo a Catherine, que es como a quien le toca un poco enfrentar estos temas con los pacientes, con sus cuidadores, con las familias, cómo se entregan estos espacios primero de contención a la familia cuando recibe su diagnóstico, qué es lo que se aconseja al equipo de salud y a la familia, y cómo se puede lograr la educación también de ellos en un tema que no es fácil, que es complejo, es complicado, sobre todo cuando uno no tiene ninguna experiencia o no tiene ninguna formación en el área de salud, cómo se logra ir avanzando en este proceso, ¿cierto? Y educan a la familia y a los pacientes. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en el Servicio Médico de la Liga contra la Epilepsia, que yo sé que no es la misma realidad que en otros lugares en que también se hace el diagnóstico de epilepsia. Nosotros tenemos un espacio en que los médicos tienen mayor tiempo de atención, en que los médicos explican muy bien la patología al paciente, casi con peras y manzanas, y nosotros las enfermeras después, cuando llegan después del diagnóstico, nosotros nos toca hacer la parte de educación, tanto desde el principio, reconocer la crisis, explicar qué es lo que significa la enfermedad, repasando lo que ya dijo el doctor,
y tenemos un espacio para eso, cosa que a lo mejor no ocurre en la mayoría de los hospitales o en el sistema público, en que los espacios son súper reducidos, los tiempos son menos, ¿ya? Pero nosotros les explicamos eso a la familia. Primero, reconocer la crisis, porque cuando se hace el diagnóstico, la verdad es que nos parece que todo lo que nos pasa es epilepsia, y no es así. La crisis de epilepsia es una y hay que aprender a reconocerla. Hacemos el registro de las crisis también. Los medicamentos, el horario, esto mismo que han salido muchas preguntas que he ido contestando también un poco internamente. Si el medicamento es cada 12 horas, ¿a qué hora me lo tomo? Desayuno y antes de acostarme. No importa que haya una variación que no sea estrictamente cada 12 horas, que haya una variación de 1 hora, 2 horas en el estrictamente cada 12 no va a interferir en la terapia, pero sí nos va a ayudar que no se nos olvide la dosis, que eso es importante. ¿Ya? Evitar, por ejemplo, dar el medicamento en el colegio, porque interfiere en la jornada, porque es un... Y hacer toda la contención también a la familia. Nosotros explicamos qué hacer en caso de crisis, a la mamá que acompaña, al pololo que acompaña, y entregamos material informativo, damos la página web de la Liga donde también hay hartos videos sobre qué hacer, y que lo compartan con todo el mundo, con toda la familia tiene que estar preparada. También damos la página de la Liga, cursos, si van al colegio, para que el colegio, los profesores también sepan de esto. Entonces, yo puedo decir que los pacientes que se atienden a la Liga a lo mejor tienen una fortuna mayor que el resto, que a lo mejor están un poco más, que el diagnóstico les llega y tómese esto y quedamos un poco perdidos, ¿ya? Hay medicamentos, por ejemplo, que requieren alguna indicación específica sobre algo, posibles efectos adversos, que los médicos lo repasan en la consulta, se lo dan por escrito al paciente, nosotros también debemos reforzarlo. Avísenos si le pasa tal cosa. Ya. Ahí tocaste un tema que nos están llegando varias consultas nombrando varios medicamentos como la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, por mencionar algunos, doctora, que hablan de distintos efectos. Entonces queríamos preguntarle a usted cuáles son los principales efectos adversos o no deseados en este tipo de medicamentos para la epilepsia. En general, estamos hablando de los fármacos antiepilépticos, y qué aspectos de la persona pueden afectar. Bueno, pueden afectar una gran variedad de aspectos, ¿ya? Y eso es bien variable de una persona a otra. Hay medicamentos, por ejemplo, que yo diría que es el efecto secundario más frecuente, que son los mareos, que pacientes que inician el tratamiento, a veces cuando están con una dosis un poco más alta, o a veces cuando toman doble dosis, sienten que se marean, o que están con sueño, que tienen somnolencia. Esos son uno de los factores, los efectos adversos más frecuentes. Y que son molestos, pero que no son graves, ¿ya? Otros efectos secundarios relacionados a algunos tipos de fármacos en particular son el aumento de peso, la caída del pelo, el temblor de las manos, pero hay otros efectos que son bastante frecuentes en algunos fármacos y que son muy poco reconocidos como efectos secundarios. Y principalmente me estoy refiriendo a los efectos psiquiátricos. Hay algunos medicamentos, uno en particular, que puede producir trastornos psiquiátricos muy importantes, tanto cuadros depresivos como trastornos de conducta. Pacientes que cambian su comportamiento, que se ponen más irritables, que están muy enojados, irascibles, que se ponen agresivos también o psicóticos. Existen esas cosas que son bastante frecuentes con algún tipo de medicamento y que nosotros cuando los indicamos siempre le advertimos al paciente que esto puede suceder y que si le sucede nos tienen que avisar, porque es algo que hay que abordar lo más rápido que se pueda. Y existen otros efectos secundarios que son mucho menos frecuentes, que son hepatitis, por ejemplo, o trastornos hematológicos con baja en los glóbulos blancos, leucopenia, pero que son, la verdad, que gracias a Dios, muy, muy poco frecuentes. Entonces, hay efectos... Eso es lo más frecuente de lo que uno ve. Sí, claro, por lo que entiendo, hay unos que son bien agudos y los manejan inmediatamente ustedes como médicos, modificando inmediatamente la terapia, y otros que tienen que ver con otro tipo de efectos y que se puede ir regulando tal vez la dosis o modificando claro, la indicación. Hay efectos que son dosis dependientes y otros que son independientes de la dosis.
En general, los dosis dependientes, uno baja, sube y ahí los va manejando. Pero los que no son dependientes de la dosis, la mayoría de las veces requieren la suspensión del fármaco y cambio por otro medicamento. Llegó una pregunta aquí bien interesante, dice así, no sé si era un mito, una realidad o algo que fue un chiste que le dijeron a este señor. ¿Es verdad que el levetiracetam, si se hace un examen de orina de droga, sale positivo? ¿O eso es un mito que le contaron a él? No, eso es un mito. Hasta donde yo sé, nunca he escuchado eso y no tengo ningún reporte de que eso pueda suceder. No lo he escuchado ni lo sabía tampoco. No Los sé si alguien exámenes de tiene alguna... orina que buscan drogas tienen reactivos específicos para las drogas ilícitas y en el fondo eso es lo que se busca en la orina, pero tampoco levetiracetam. Lo que sí se podría detectar en la orina son las benzodiazepinas, porque eso sí, cuando buscan test de drogas lo encuentran, pero eso tienen que explicar cuando se hagan el test que están tomando una benzodiazepina por una indicación médica. Claro, y eso claramente ya es de otra familia de medicamentos distintos al que nos pregunta este participante. Preguntan también, Katy, tal vez tú nos puedes ayudar con esto, si hay una diferencia muy importante en la indicación, por ejemplo, de un ácido valproico genérico versus el de marca, que es de liberación prolongada. Si se pueden cambiar, cómo orientar a una persona que tiene esa duda. Sí, justamente hoy día paciente de servicio médico nos mandó también la misma pregunta. Sí, hay diferencias. Hay diferencias entre el fármaco, el ácido valproico de liberación prolongada, que es el Valcote, ya que lo indican cada 12 horas, una toma en la mañana, una toma en la tarde, versus el ácido valproico genérico, que en general la toma es 3 veces al día. La pregunta que nos llegó hoy día, por ejemplo, en servicio médico, era que no podían, por costo, adquirir el Valcote, entonces si podían hacer el cambio a ácido valproico en la misma dosis. Y la verdad es que no se puede. Hay que pedirle al médico que reconvierta la indicación hacia el ácido valproico, porque como uno se toma cada 12 horas, el otro 3 veces al día, no da lo mismo. Entonces se puede prescribir, pero hay que consultar bien con el doctor cómo sería la indicación bien específica para no correr riesgo. Aprovechando, Katy, ¿qué pasa si el paciente tomó su medicamento y vomitó? ¿Repite la dosis? ¿Qué hay que hacer? Y ahí depende del tiempo, ¿ya? Cuando uno come, en general, lo que se demora en que la comida que está en el estómago pase, se procese en el intestino, es como media hora. Si yo me tomé el medicamento y vomité antes de media hora, uno recomienda que vuelva a tomar la dosis. Si el vómito ocurrió después de media hora, uno recomienda que no vuelva a tomar la dosis. ¿Ya? Explicando que existe el riesgo de que pueda tener crisis. Lo mismo pasa que llaman, por ejemplo, yo me tomo mi medicamento a las 8 de la mañana, son las 11 y se me olvidó tomarme. ¿Me lo tomo o no? Cuando es mañana y tarde. Uno dice ahí, mire, ya son las 11 de la mañana, tome la dosis. Si está seguro que no se lo tomó, tómese. Pero si me llaman a las 5 de la tarde que no se tomó el medicamento de la mañana, no se lo tome. Tome la dosis de la tarde y vuelva a su rutina habitual, corriendo el riesgo de que tal vez haya crisis. Ya, porque esto, tal como decía la doctora en un principio, las epilepsias están hechas como a la medida del paciente. Hay pacientes que con un olvido de dosis tienen crisis inmediatamente y otros que pueden pasar días olvidando la dosis y tienen crisis después. En ellos corremos más riesgo de olvido. Sí, ¿Ya? eso es como pareció a lo que nos explicaba el otro día el doctor Mesa, que hay unas epilepsias que son un poco más sensibles, algunas gatillantes como la privación de sueño y como el olvido de medicamentos, ¿cierto? Gracias, Katy. Hay una pregunta bien interesante acá con respecto a aclarar el concepto de si los medicamentos curan la epilepsia o solamente permiten controlar la enfermedad. Y nos pregunta una persona, si se podrá lograr ahora o en el futuro algún fármaco a corto, mediano o largo plazo que pueda curar definitivamente la epilepsia, doctora. Sí, bueno, por el momento no disponemos de ningún fármaco que cure la epilepsia.
Son fármacos que la permiten controlar de distintos tipos, que sirven algunos más para unos tipos de epilepsia y otros para otros, pero no hay ninguno en este momento que la cure. Sin embargo, es difícil decirle que no va a haber, porque es probable que en algún momento lo haya. Dado que la ciencia avanza a pasos agigantados, y todos esperamos ese fármaco que algún día saldrá y que nos va a permitir curar la epilepsia. Es probable que así sea, pero no es algo que esté cercano, que veamos como algo en el futuro cercano en este momento. Gracias. Quiero introducir un tema que también están preguntándonos acá algunas de las personas que están conectadas, que tiene que ver con el embarazo y los fármacos antiepilépticos. En un mundo ideal, ¿cierto? Vamos a planificar los embarazos, pero en el mundo real muchas veces sucede que no los planificamos y llegan así de sorpresa. ¿A ti te pasó, Elena? Cuéntanos un poco tu experiencia y qué sentiste en ese minuto que te enteras que estás embarazada y que sabes que estás tomando fármacos en forma permanente y que entra este dilema que puede tocarle a muchas mujeres de ¿qué hago? ¿Sigo tomando? ¿No tomo? ¿Qué hago? Claro, sí, bueno, primero supe que estaba embarazada y yo en ese sentido era bastante rigurosa, bueno, temas de mujeres. Y quedé embarazada y dije, lo primero que me pregunté, tengo que dejar entonces de tomar los remedios porque esto le va a hacer mal a mi bebé. Y claro, lo primero que hice fue ir a mi doctora, que me dijo, no, yo estoy con la motrigina y estoy con grifoclovan. Y me dijo, no, tú puedes lactar con la motrigina, así que no te preocupes por tu embarazo, tu bebé no le va a pasar nada, puedes tomar tu medicamento. Entonces sí, me liberó mucho saber que los podía tomar porque era algo que me preocupaba harto. Y no dejé en ningún momento mi tratamiento durante mi embarazo, para nada. Bien, pero me imagino que es una pregunta habitual, doctora. Usted debe tener ahí pacientes que llegan en esta situación, con un embarazo inesperado y tomando, bueno, distintas terapias. Usted ya nos aclaró que hay algunas que sí pueden ser más peligrosas y cómo se aborda eso. ¿Qué decisión es mejor tomar? ¿No dejar los medicamentos? ¿Qué hacer? No, y es muy importante no dejarlos, porque si una madre tiene crisis epiléptica y la madre corre un riesgo, ese mismo riesgo lo corre también su hijo. O sea, la mamá tiene que estar bien para que el hijo esté bien. Y eso es como lo prioritario. La mayoría de las mujeres tiene como acceso al doctor cuando está embarazada, o a la enfermera o en el consultorio. O sea, es importante como rebuscársela y consultar lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor, como habíamos hablado antes con Elena, están tomando una dosis más alta de lo que podrían tomar. Y en esos casos lo ideal es que una mujer embarazada tome la menor cantidad de dosis posible, especialmente en el primer trimestre, pero no suspender el tratamiento ni bajarlo por sí solo, porque ese es un riesgo que además de correr la madre, también corre el hijo. O sea, no es solamente que yo por tomar remedios mi hijo le puede hacer mal, sino que si yo tengo crisis, eso también puede perjudicar mucho más a mi hijo. Así que la primera sugerencia es no suspender los fármacos, consultar lo antes posible para evaluar según el caso si se puede bajar o no. Y lo ideal siempre es planificar. Cuando hay un método anticonceptivo que, por ejemplo, las pastillas, que también se pueden olvidar, igual como se olvida el antiepiléptico, se puede olvidar la pastilla anticonceptiva, usar doble método si estoy con un medicamento que sé que es peligroso, como irme a la segura y usar dos métodos juntos, o un método que es casi infalible, que es el dispositivo intrauterino con liberación de hormonas locales en el útero que se usa ahora, que eso es mucho menos probable que falle. Y Super. lo último, acordarse todas las mujeres que tienen edad fértil que cuando toman un antiepiléptico siempre deben asociarlo al ácido fólico, que es una vitamina que disminuye el riesgo de malformaciones y que no hace mal, no tiene efectos secundarios ni nada. Bueno, un poco lo mencionó también usted, doctora. Ya sabemos que frente al embarazo, entonces, nunca dejar los medicamentos y tratar de consultar lo antes posible. También la lactancia está permitida y está recomendada. Y habló usted también de la interacción que pueden tener los medicamentos, por ejemplo, con algo tan importante para nosotros las mujeres como son los anticonceptivos. Y ahí le quiero hacer una pregunta también que nos llegó, que dice con respecto a si es cierto que hay una interacción de los fármacos antiepilépticos con otros medicamentos como los anticonceptivos, y qué es lo que nos podría usted contar al respecto.
Bueno, es bien importante conocer qué fármaco el antiepiléptico está tomando el paciente, porque hay anticonceptivos que tienen, o sea, hay antiepilépticos que hacen que el anticonceptivo tenga una tasa de falla mucho mayor. O sea, que esa mujer que está tomando el anticonceptivo oral pueda embarazarse a pesar de estarlo tomando, ¿ya? Pero en esto es importante saber que no todos los antiepilépticos interaccionan con el anticonceptivo, son solo algunos, ¿ya? Hay otros que no le hacen nada al anticonceptivo y paralelamente los dos funcionan perfecto. Y también sucede que hay algunos anticonceptivos que hacen que los antiepilépticos, que el antiepiléptico, porque es uno solo, no funcione bien. Y en este caso particular es la lamotrigina. En que si yo, por ejemplo, estoy con una dosis de 200 miligramos de lamotrigina y me dan un anticonceptivo oral, mi nivel en la sangre de lamotrigina va a bajar a la mitad. Entonces yo tengo que avisarle a mi doctor que me dieron un anticonceptivo para que me ajuste el nivel de lamotrigina antes de empezarlo a tomar. Es decir, no son cosas que van por carriles separados. Si yo tengo un ginecólogo y tengo un neurólogo, tengo que contarle a mi neurólogo lo que me recetó el ginecólogo y viceversa, ¿ya? Son cosas como bien importantes de comunicación. Específico acá, hay una pregunta de Paulina, que toma levetiracetam, 29 años, mujer, y ella pregunta específicamente, tomando levetiracetam, si puede usar anticonceptivos. No hay ningún problema y específicamente el levetiracetam no tiene interacción con los anticonceptivos, así que no tiene una mayor tasa de falla ni nada por el estilo. Se llevan muy bien los dos, el anticonceptivo con el levetiracetam, se llevan bien. ¿Qué se hace cuando ningún medicamento controla las crisis? Nos pregunta Andrea, y también nos preguntaba por ahí un papá si existe algún fármaco efectivo para las epilepsias refractarias. Ahí aclarar estos dos conceptos sería importante, doctora. Bueno, las epilepsias refractarias son aquellas en que no hay un control total de las crisis con los fármacos antiepilépticos. Cuando ya hemos usado más de 2 fármacos separados o en conjunto y el paciente sigue con crisis, a eso es lo que nos referimos con epilepsia refractaria, ¿ya? Que son las epilepsias más difíciles de controlar. Y ahí tenemos que ir de nuevo a ver primero si tiene epilepsia, porque a veces nos ha pasado, y más o menos como el 20% de los pacientes con estas epilepsias refractarias, uno los estudia y se da cuenta que lo que tienen no es epilepsia, sino que son crisis paroxísticas que imitan la epilepsia. Entonces, primero, ¿es epilepsia o no es epilepsia? Si tenemos claro que sí lo es, tenemos que saber cuál es el tipo, para ver si a lo mejor esos fármacos que le hemos dado, a lo mejor no son los adecuados y hay otros que pueden ser mejor. Pero decirle así como hay un remedio para todas las epilepsias refractarias, no, porque las epilepsias refractarias son un subgrupo con múltiples tipos distintos, entonces hay que ver a cada paciente en detalle nuevamente, lo mismo, o sea, son las epilepsias, son los pacientes, son todos diferentes y hay que evaluar el detalle en particular de cada uno de ellos. Súper importante. Katy, pregunta de acá del chat. ¿Levetiracetam estaría dentro de la canasta GES? Sí, está dentro de la canasta GES. También hay unas preguntas que han salido bastante, las diferencias entre las marcas de los medicamentos. Sí. Y vuelvo a repetir, las epilepsias son hechas... Aprovecha de aclarar. Sí, eso. aprovecho a aclararlo también. Las epilepsias son hechas a la medida, ¿ya? A la medida de la persona. El tratamiento. El tratamiento y la epilepsia en sí, ¿por qué? Porque hay pacientes que andan muy bien con levetiracetam genérico, ¿ya? Controlan sus crisis perfectamente, ningún problema, se cambian, no sé, a la marca de laboratorio y tienen crisis. Versus otros, el otro extremo, que solamente puede usar la marca, por ejemplo, hablaban ahí Copodex, Keppra, la diferencia. Algunos solamente pueden usar Keppra, algunos solamente pueden usar Copodex, algunos solamente usan levetiracetam genérico. ¿Ya? Y eso en la liga lo vemos súper marcado. ¿Ya? Entonces, decir que uno es mejor que otro, qué diferencia hay entre uno y otro, me recetaron este, será bueno o no, la verdad es que solo se va a ver en el control de crisis. Gracias, Katy. El que controla la crisis, ese es el que le sirve a ese paciente. Sí, quiero aclarar también porque nos han llegado algunas dudas. Estamos hablando del GES,
que es un programa que está acá en Chile, que se llama Garantías Explícitas de Salud, que cubre una serie de patologías, entre ellas las epilepsias, pero las epilepsias de tipo no refractaria, que hay gente que se está conectando en Venezuela, en Colombia, en otros países, así que esto es de nuestra realidad. Y también lo que mencionó por ahí Elena hace un ratito con respecto a la liga, contarles a todos nuestros amigos de Chile que existe la Liga Chilena contra la Epilepsia. Como ustedes bien saben, tiene a la disposición de la comunidad una serie de farmacias desde Iquique a Punta Arenas que son abiertas a la comunidad con medicamentos para la epilepsia y para una serie de otras patologías, pero lo más relevante que les quiero contar es que existe un área de servicio social donde ustedes pueden ser atendidos y evaluados para que puedan ayudarles a financiar sus medicamentos si es que se encuentran en una situación complicada, sobre todo en esta situación en que nos encontramos hoy día, ¿cierto? Donde hay mucha cesantía, donde han disminuido los ingresos de muchas familias y donde a veces también el tema económico nos puede jugar una mala pasada, así que a invitarlos a que se puedan acercar a nuestras asistentes sociales y ellas van a estar ahí para atenderlos, para apoyarlos y para acogerlos y tratar de permitir que accedan a sus fármacos, ¿no? Hay otra pregunta bien interesante que voy a mezclar acá. Primero, la complejidad de hacer educación y lograr el automanejo en un adolescente rebelde. Nos cuenta una mamá, por ejemplo, que tiene un hijo que no se quiere tomar los medicamentos, que lleva muchos años así, incluso su neurólogo, es de La Serena, le dice que si sigue así, se le van a morir las neuronas. Entonces, aclarar, por ejemplo, eso, cómo abordar a los adolescentes rebeldes y qué pasa si se mezclan los fármacos con alcohol. Doctora. Está difícil la pregunta, pero bueno, es un tema que es la realidad, pues, o sea, eso nos toca, no es fácil ni para los padres ni para los doctores, es difícil para todos, porque a veces es un tema también de madurez de la persona y tiene que ver con sus propias creencias y es un proceso de aceptación. Una de las cosas que a mí me ha tocado ver es que de repente los adolescentes cuando tienen crisis tónico-clónicas, que son las más fuertes, muchas veces cuando no sienten nada antes y tienen la crisis de forma brusca, espontánea, ellos no se dan cuenta de lo fuerte que fue, de lo grande que fue la crisis, de lo mal que estuvieron, por decirlo de alguna manera. Entonces tienden a minimizar esto. Y como, sí, no, tú le pones color, no, si estoy bien, no tengo nada. Entonces esa parte es como bien difícil. Y cuando ellos se lesionan, por ejemplo, se golpean y después cuando despiertan ven que tienen lesiones o que se mordieron la lengua, eso como que los impacta más y los hace tomar conciencia. Pero la verdad que es un proceso bien difícil que creo que en la medida que se pueda es importante que se viva acompañado de un tratamiento psicológico también que les permita ir aceptando esto y que también la familia comprenda que es un proceso. Y la otra cosa importante que yo les digo, cosas que pueden pasar, que son reales, que son extremadamente poco frecuentes, pero que es algo que hay que conversar con ellos. A mí me pasó una vez que me invitaron a participar a un curso donde habían padres de pacientes adolescentes que habían fallecido por muerte súbita en epilepsia, que es un tema que es extremadamente poco frecuente, pero que ocurre. Y que a mí me ha pasado que he tenido pacientes que han fallecido de muerte súbita. La gran mayoría de esos pacientes son gente joven que no toma los medicamentos. Entonces estos padres decían, a mí me hubiera gustado saberlo, y creo que si mi hijo lo hubiese sabido, sí se habría tomado los medicamentos. Entonces, yo creo que esto, a pesar de lo muy infrecuente que es, afecta a los pacientes que son muy inestables en su tratamiento. Entonces, es algo que tienen que saber y creo que una forma también de abordarlo, de la gravedad de lo que esto significa, es conversarlo con el paciente y decirle, mira, esto te puede pasar, es muy improbable, pero el riesgo no es cero. Y después de haberlo vivido yo con pacientes, es algo que yo converso con ellos. Creo que es importante que ellos lo sepan. Y en cuanto a la muerte neuronal, no ocurre con una crisis ni con dos, sino que ocurre cuando el paciente persiste presentando crisis una tras otra y son frecuentes, se va produciendo lentamente, muy gradual a través de los años, un deterioro cognitivo. Pero es algo que ocurre después de mucho tiempo si alguien no sigue el tratamiento. Claro, pero esta persona que no sigue el tratamiento obviamente está incurriendo en una conducta de riesgo que le puede provocar no solamente ese deterioro cognitivo, sino que
puede tener un accidente y puede no solamente provocarse daño a él, sino que provocar un daño a terceros durante una crisis. Entonces, súper importante el llamado ahí a la juventud y a los adolescentes de tratar de ir aceptando lo que nos toca a todos, nos tocan cosas distintas. Vamos llegando... Pero es un proceso, ¿no? Yo les diría a los papás calma, yo les diría a los papás transmitirles calma y que comprendan que es un proceso para los adolescentes, no es fácil, y a veces personas, por ejemplo, que han tenido una crisis única, como que de cierta manera necesitan un segundo evento para poder decir sí, ahora sí. Y antes de eso es imposible, uno hace todo el esfuerzo, los trata de convencer, pelea a la mamá, que acuéstate temprano, que tómate las pastillas, pero es un proceso que a veces tienen que vivir los jóvenes. Esa es la verdad de lo que a mí me ha tocado. Sí, pues es súper cierto, pasan las dos cosas. Pasa por una parte que al principio tal vez muchos pacientes rechazan el tratamiento, les cuesta aceptar, están en esta etapa de la negación, y después pasa como un efecto bien contrario, lo voy a llamar así, cuando el paciente lleva harto tiempo con su tratamiento y el doctor le dice podemos empezar a disminuir la terapia. Y aquí hay una pregunta de Verónica, que tiene un hijo de 18 años recién cumplidos, que tiene sus crisis desde los 14 años, y dado que no ha presentado crisis, nos cuenta ella, el doctor le sugiere empezar a disminuir los fármacos, pero ella tiene mucho miedo. Y nos pregunta, ¿se podría postergar este proceso de ir disminuyendo dosis o va a tener un efecto adverso el continuar con los medicamentos? Sí, en general los fármacos que se usan hoy en día, si uno los continúa no pasa nada. La gran mayoría de los pacientes, si andan bien con los medicamentos, no hicieron efectos secundarios importantes al principio ni mientras los tomaban, la probabilidad que los haga en el futuro es extremadamente baja, remota diría yo, así que no es tema ese. Y yo creo que es súper importante estas aprensiones, conversarlas con el médico tratante. Las aprensiones tanto de los padres como de los adolescentes o de los niños, porque ellos también pueden tener su postura, él también puede querer dejar los medicamentos y aceptar, por ejemplo, que existe un riesgo pequeño de recurrencia, que las crisis le vuelvan, y que él prefiera igual intentar dejarlo. O cuando uno lo conversa puede ser que este adolescente diga, no, en realidad me da mucho miedo tener esto, no quiero ningún riesgo, prefiero seguir con el tratamiento. Creo que acá lo importante es la comunicación y la conversación para llegar a la mejor decisión posible. Gracias, doctora. Pero a mí por lo menos me ha tocado ver que se presenta un poco esta paradoja. Al principio no quiero tomar medicamentos, después no quieren dejar de tomarlos. Sí. Pasa eso a veces. Elena, vamos ya llegando al final de nuestra hora que estamos conectados y quería darte la palabra a ti para que nos cuentes un poquito tus últimas reflexiones en torno al tema que hemos hablado, de la epilepsia. En general es el tema que nos convoca cada semana, y específicamente, ¿qué le dirías tú a una joven, a un joven, a una mamá que hoy día está en este conflicto de, le dieron el diagnóstico, debe tomar medicamentos por un tiempo largo? Yo creo que partiendo de los adolescentes, los niños, decirles que van a vivir con esto. ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento. ¿Se pueden disminuir las crisis? Sí, se pueden disminuir, pero tenemos que ser rigurosos. ¿Podemos tener familia? Sí, yo tengo una hija, que yo en mi vida pensé que teniendo mi hija, teniendo tanto privación de sueño, mis crisis iban tal vez a aumentar. Pero fui tan rigurosa durante y después de que nació mi hija, que desde que nació ella, hace 1 año, 5 meses, yo no tengo crisis. Entonces, ¿puedo ser mamá? Sí. ¿Puedo estudiar? Sí. Voy en 4º año de mi carrera. Me queda muy poquito. ¿Puedo conducir? Yo leía en el chat, si alguien preguntaba si es que podía conducir, sí se puede conducir. Pero si te sientes mal, toma la precaución, mejor no lo hagas y que alguien te acompañe. Y por nada del mundo yo aconsejo dejar los remedios. Yo puedo buscar terapias alternativas, tal vez uno empieza como a regodearse también de que, si tomo esto puedo dejar los remedios, tal vez me haga mejor, alguna terapia natural. Yo pasé por ese momento y no lo recomiendo. Yo creo que los medicamentos son los que nos controlan la enfermedad, y en lo personal yo no los dejaría, ni quiero dejarlos. Sí, pienso reducirlos,
controlándome bien, tomando bien mis dosis, con que los electros nos salgan bien, con que los niveles plasmáticos nos salgan bien, y así también para los doctores que nos están tratando, sea un avance y no sea retroceder de nuevo el tratamiento, porque en el fondo son dos partes, el doctor que nos pone las herramientas a seguir, que nos explica, y nosotros que también tenemos que poner de nuestra parte, porque en el fondo somos nosotros los que poseemos la enfermedad. Tenemos una guía, tenemos posibilidad de medicamentos, está la Liga contra la Epilepsia. Yo invito mucho a la gente a que se integre a la Liga, que busque beneficios, que los hay para los estudiantes, los hay para la gente que no está estudiando, pero sí está trabajando, también la hay, son medicamentos buenos, y a mí me encantaría que la gente se informara de eso y participara más dentro de la Liga de la Epilepsia. Y el espacio lo agradezco completamente porque me siento acompañada en este instante por toda la gente que está pasando en la misma situación, así que yo a los adolescentes que se están recién adaptando tal vez a la epilepsia o que recién los acaban de diagnosticar, les doy todo el ánimo nomás, el mundo no se les va a acabar, contrólense, tómense los remedios y vamos a pasar un día a día súper tranquilo y súper bien. Pueden ser mamás, pueden tener familia, pueden estudiar, pueden tener una carrera profesional, trabajar, pero cumplir con los remedios. Eso en resumidas cuentas. Gracias, Elena. En realidad, nosotros te agradecemos a ti porque este es un regalo que tú nos estás haciendo, contarnos tu historia, contarnos tu vida, tus distintas etapas, problemas, conflictos y miedos, y esperamos que la gente que te está escuchando también se sienta inspirada por tu historia, ¿ya? Katy, algunos últimos comentarios y consejos en puntual para mejorar la adhesividad de los pacientes a su tratamiento, ¿no? Y algún consejo o alguna reflexión de lo que tú te quieras. Yo te vi contestando hartas preguntas en el chat y algo que les quisieras decir en general a todos los que nos están escuchando en este minuto. Bueno, reforzarles que el tratamiento, ya yo vi que también mucho en el chat, mucho en las preguntas, tomo muchos medicamentos, siempre asociar la toma de fármacos, ya sea para la epilepsia, y además una persona puede tener epilepsia y puede tener otras patologías además que requieren otros fármacos. Asociarlos a un momento del día, desayuno, almuerzo, cena. Ya eso va a aumentar la probabilidad de adhesión, que no se nos olvide. El uso del pastillero es súper bueno, ¿ya? Los fármacos se pueden tomar todos juntos, ya no requieren ayuno. Y bueno, hay muchos se ven en el nombre muchos fármacos antiepilépticos, pero la verdad es que el que receta, el que me indica el doctor, es el mejor para mí. ¿Ya? Y tal como comentaba un poco la doctora Chicharro, hay efectos adversos que son dosis dependientes, que dependen del fármaco, y hay efectos adversos que son propios de la persona. Entonces, si a una persona le dio alergia, por ejemplo, con un fármaco, no quiere decir que ese fármaco le vaya a dar alergia a todo el mundo, ¿ya? En ese sentido, tener bien claro eso, el fármaco no es malo, sino que a mí como persona me hizo mal. Y confiar en sus médicos tratantes. El médico va a querer lo mejor para ustedes, para controlar su epilepsia, y por eso les está indicando este tratamiento. Nadie quiere que sigan con crisis, nadie quiere queremos llevar esta enfermedad lo mejor posible para todos ustedes, para que puedan tener una vida lo más plena posible teniendo esta enfermedad y cualquier otra. Y en ese sentido, aunque no sean pacientes nuestros de la Liga, nuestro correo está abierto, nosotros recibimos preguntas de personas que se atienden con nosotros, que no se atienden con nosotros, y tratamos de responder todo, las dudas, preguntas que tengan respecto, no tan específicas probablemente, porque no sabemos el caso clínico propiamente tal, pero sí en sus generalidades contestamos todo, aunque no se atiendan con nosotros. En ese sentido, dejar abierta la invitación de la Liga, está abierta para toda la gente. Y bueno, finalmente, doctora, agradecer su participación, ¿cierto? Toda su experiencia, la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros, de contestar las preguntas que nos fueron llegando en este tema que
que es tan relevante para las personas con epilepsia, para sus familias, y sus últimas palabras o reflexiones o con qué nos quedamos esta tarde con respecto a este tema. Sí, bueno, yo decirles que lo primero es trabajar la aceptación, que es algo en la vida, que cuando uno tiene un problema o pierde algo, eso cuesta, pero hay que trabajarlo y uno sale adelante como una mejor persona, más maduro, como en cualquier otro problema, otra enfermedad, que nos traen cosas buenas también, y hay que mirar el lado bueno de la vida. Eso por una parte, y lo otro es decirles que cuando se sientan mal, cuando tengan un efecto secundario a un fármaco, no lo tengan miedo a eso, porque eso se conversa y se arregla rápidamente. Lo importante es acercarse al doctor y conversarlo, transparentarlo. Y todos los miedos que puedan tener. Cualquier miedo que parezca una tontera o que ustedes crean que no me atrevo a contarle al doctor esto, porque ¿cómo yo le voy a decir al doctor que me da miedo tomarme los remedios, que me da susto que me pase esto? Transparentenlo, cuenten todo. Y eso es lo único que puede hacer que ustedes dejen de tener miedo, acepten el tratamiento y salgan adelante. Así que ese es mi consejo, contar todos los miedos y transparentar todo. Muchos saludos para cada uno de ustedes, nuestros panelistas, muchos agradecimientos nos están llegando desde el chat. Nada, me quedo con 3 conceptos. Aceptación, ¿cierto? Como un desafío importante que nos toca a todos cuando nos toca un problema o nos llega una noticia inesperada como un diagnóstico de epilepsia. Comunicación con nuestro entorno, comunicación con el equipo médico, con mi médico tratante, con la enfermera, para todo tipo de dudas, todo tipo de miedos, son todos válidos, son todos bienvenidos y todo se puede solucionar, como decía la doctora, y redes de apoyo. Nosotros queremos ser una red de apoyo para ustedes. Les agradecemos su participación a cada uno de nuestros panelistas, a Elena, a Catherine, a la doctora Chicharro, y los dejamos invitados a ustedes para ver este conversatorio en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Y la próxima semana nos vamos a reunir con un nuevo tema que vamos a estar conversando junto a ustedes. Muchas gracias a todos y nos estamos despidiendo hoy día. Que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, gracias a todos.